Así que vamos a dejar el mensaje de la palabra del Señor en labios de nuestro hermano Eliseo. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos, y gocémonos, sigámonos gozando esta mañana. Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos, hermanos. Estamos contentos de estar en la casa del Señor, ¿verdad? Que siempre lo iniciamos la semana, el primer día, dándole alabanza. Hay de aquellos que se quedan en casa por cualquier cosa, pero usted y yo hemos decidido venir a buscar de la presencia del Señor y de estar gozándonos con los que se gozan. ¿Se goza usted estar en la mañana aquí en la casa del Señor, hermano? Quisiéramos, pues ya habló el hermano Eli Lemus, dijo el trabajo que se está llevando, y quiero decirle que la obra del Señor sigue avanzando, no se detiene. El día viernes estuvimos, bueno, ya hace varios días estuvimos ya comenzando con la tala de los dos árboles que se botaron, hermanos, y después hemos venido ahí avanzando no tan despacio, sino que hemos algo corrido pero vamos haciendo la obra del Señor, y esto es el trabajo que el Señor nos ha encomendado para engrandecer su reino en esta tierra. Póngase de pie, ya le dije que sea bienvenido, ¿verdad, hermano? Sea bienvenida, bienvenido, y Dios quiera que todos estemos en el mismo sentir aquí en esta casa donde reunimos la iglesia. Queremos dar la bienvenida a Daniel Santa María, o Acevedo Santa María, algo así. Está con nosotros, es el otro hijo de la hermana Rosibel, por la última piedra que está quedando ahí, ¿verdad? Pero estamos rogando para que sea arrancada, aleluya. Amén, hermanos. Denle un aplauso al Señor por la vida de Daniel, y qué bueno que está con nosotros. Antes de abrir la palabra del Señor, vamos a orar y para que envíe su buena palabra al Señor y que seamos edificados, y que el Señor hable a quien tenga que hablarle esta mañana. Padre, que estás en los cielos, esta mañana preciosa, Señor, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre. Eres digno de toda alabanza y adoración, Señor. Gracias por reunir a los tuyos, a los que has salvado, a los que has elegido y a los que has llamado, Señor. Esta mañana queremos que tu buena palabra venga a nuestra vida y que seamos, Señor, enteramente edificados en ella, para poder seguir en ese avance, Señor, que tú quieres en nuestra vida. Háblanos, obra, Señor, milagros, prodigios y maravillas mientras tu palabra es predicada, y que todos salgamos, Señor, edificados de esta reunión, Señor. En el nombre de Jesús, envíanos tu buena palabra y salva a los que has de salvar esta mañana. Amén, Señor, y amén. Vamos a ir a la primera carta de Pablo a Timoteo. Un poco cansado, ¿verdad, hermano? Porque hemos agarrado una buena faena. Manuel estaba diciendo en la mañana, se duerme uno, se cansa, y es cierto, hermano, ya nos cansamos, ¿verdad? Somos humanos, pero aquí estamos dispuestos a glorificar el nombre de Cristo. Primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3, vamos a leer el verso 14, o los últimos 3 versículos de esta carta, de este capítulo, de esta carta a Timoteo. Y si ya lo encontró, dice un buen amén. La leemos como está escrita la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne, justificado en el cielo, visto en los ángeles o de los ángeles, predicado en los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Puede sentarse. Esta mañana vamos a dedicar este corto tiempo que nos queda. Siempre decimos un mensaje a la conciencia, pero vamos a tratar de ser breves y concisos. Dios fue manifestado en carne. Ese es el tema de la predicación de esta mañana. Dios fue manifestado en carne. Todos sabemos, hermanos, que en el principio era el verbo. El verbo hemos estado estudiando en los jueves, que fue la palabra de Dios, el Logos. Y sin duda la palabra de Dios se hizo carne. Y Juan escribe en el primer capítulo del Evangelio de Juan, y que Juan fue uno de los más jóvenes discípulos de Jesús, y que él dijo que vimos su gloria, dijo, y aquel verbo fue hecho carne, dijo, y habitó entre nosotros. Quiere decir que la palabra, el verbo de Dios, se humanizó. También podemos notar, hermanos, o ver que estando en esa posición sublime, en la grandeza de un Dios, Él dejó todo el privilegio, toda su posición que tenía en el cielo, y fue humanizado y vino como un humano a esta tierra. La gente hoy celebra, esta semana precisamente, celebra los padecimientos, el nacimiento, la muerte, bueno, y hoy resurrección del Señor Jesús. Pero para nosotros Cristo ya resucitó, ¿verdad, hermanos? Y no va a necesitar resucitar todos los años. Esa es nada más una religión. Nosotros estamos conscientes que cuando venimos a Él, la luz suya nos alumbró y Él ha vivido y nace en el corazón nuestro. Esa es la verdad del Evangelio. El Evangelio, Dios se manifestó a los hombres, se reveló a la humanidad, se reveló la palabra de Dios. Dios solo hablaba, decía algo, y aquello se hacía porque la palabra tenía el poder. La palabra que era su Hijo amado Jesucristo. Y ahí vino a la tierra, se manifestó, y quiere decir que se manifestó Dios en nosotros. Vino Dios a nacer a esta tierra, y también fue revelado el pensamiento, el corazón de Dios a través de Jesucristo. Cuando Jesucristo nace, ahí se muestra Dios en persona. Por eso decía el Señor: mi Padre y yo, uno somos. Y en ellos no hay distinción, no hay separación. El Hijo decía cuando estaba aquí en la tierra, hermanos, que Él venía a cumplir la obra de su Padre, a hacer la voluntad de su Padre. Y la vida que Él entregó para que usted y yo alcanzáramos la salvación, y que fuera el Señor revelado en nuestra vida, esa vida la entregó voluntariamente como un plan cumplido al Padre. Cuando Él dijo: consumado es, quiso decir: Dios mío, cumplí tu propósito, obedecí tu plan, Señor. Y de esa manera se reveló Dios al hombre. Recuerde usted que en el antiguo tiempo, a través de la historia, podemos ver que Dios hablaba nada más. No se reveló en una manera corporal al hombre, al ser humano, sino que aparecía, y aquellos que le creían podían tener una conversación, podían hablar con Dios, podían percibir el sentimiento de Dios o la idea de Dios para ellos. A un Abraham, a un Moisés, a un José, a un Josué, a todos los seres, aquellos que fueron o formaron parte de la historia antigua, Dios se les reveló a través de voz. Dice la Biblia que nadie ha visto a Dios, nadie conoce a Dios, pero nosotros sí le conocemos a Él. Por ejemplo, esta mañana ha estado bien preciosa la presencia de Dios.
¿Ha sentido usted la gloria del Señor en la casa de Él? Así es. Y aquí le dice, en primer lugar, a Timoteo que Él va a llegar pronto de Él, a visitarlo. Pero quiero que sepas, le dice, cómo debes de comportarte dentro de la obra del Señor, dentro de la iglesia de Dios, dentro de la casa de Dios, dentro de la familia de Dios. Y mire, la piedad o el misterio de la piedad es algo que no se puede entender. Nadie lo pudo ver previsto, sino que el misterio de la piedad se estableció o fue revelado porque también había un misterio de la impiedad. Quiere decir que había maldad en el mundo, y era necesario que el misterio de la piedad o la gracia del Señor, mejor dicho, se manifestara para que nosotros entendiésemos quién era Dios y cuál es su propósito, o cuál es el propósito de Dios para la vida nuestra. Déjeme decirle que usted y yo, todos los que estamos aquí, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y en usted o ya lo cumplió, o lo está cumpliendo, o lo cumplirá. Pero que se va a cumplir el propósito de Dios, se va a cumplir, hermano. Se oponga o no se acepte o no se entienda muchas veces el propósito de Dios, el misterio de la piedad estará manifestándose siempre en nosotros. Para eso apareció el Hijo de Dios, para que usted y yo alcanzásemos la vida eterna. Y ese es el misterio que Dios nos ha revelado a su Hijo amado, y por esa revelación hemos alcanzado la luz de Cristo, hemos sido alumbrados por Cristo Jesús. No hay otra manera como entenderlo. La gente tiene misterios, tiene cosas ocultas. El mundo vive en ocultismo. Y ya no se diga cuando se habla de la brujería, de la santería, del hechicerismo o la hechicería. Y hermanos, de esa manera el mundo tiene cosas ocultas y escondidas, pero este misterio de la piedad de Cristo ha sido revelado para que lo anunciemos al mundo, para que lo pregonemos al mundo, para que el mundo sea salvo por Jesús. Este no es un misterio para esconderlo debajo de una piedra o de alguna losa de cemento. No, hermano, este misterio es para que usted y yo lo pregone todo el tiempo. Es más, dicen que si no hablamos nosotros, las piedras tienen que hablar. Así es que usted pregone la salvación de Cristo, pregone que Cristo vive, pregone que Cristo salva. Salva el Señor, ¿verdad, hermanos? Bueno, ese es el único método de salvación que hay en el mundo. Le pueden hablar a usted de un montón de cosas, pero lo revelado de Dios, este misterio de la piedad, es este misterio de la piedad, que no puede ser escondido, no puede ser, hermano, ignorado. Aunque la gente no quiera entender, va a haber un momento que la revelación de este misterio llegará a su vida y va a alcanzar la salvación de Cristo. Eso es lo que ha pasado con nosotros. Nosotros no nos encontrábamos en una condición favorable, hermano. Me recuerdo cuando Cristo me llamó, estaba en un tiempo difícil. Estaba caminando por el valle de la muerte. Estaba a punto de morir, pero allí apareció la luz gloriosa del Evangelio y me rescató de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el misterio de Dios, que nos saca, hermano, del oscurantismo del mundo, del pecado, de la vanidad, de toda aquella práctica que el hombre tiene y hace y deshace ahí en ese mundo cruel. Y ahí aparece Cristo con su luz y alcanza por misericordia el alma necesitada y perdida. Por eso decía, grande es el misterio. Dice en el versículo número 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. No entendemos cómo Dios transforma al vil pecador. Cuando lo ven a usted ya transformado, ya en su juicio cabal. Mire, hermano, cuando en el mundo, ¿verdad?, que alguien que usted conoce que anda sanamente, se comporta. Por lo menos buenos días, adiós, que le vaya bien, o usted mira que trabaja y todo eso. Pero cuando usted conoce a
a un ebrio, a un drogadicto, alguien que se ha sumergido en los vicios, el alcoholismo, hermano, la pega. Aquí es bien frecuente eso de ver a jóvenes, niños, oliendo pega en la calle. Y los ve usted como que no tienen razón de vivir. Y algunas veces hasta se ha dicho, ¿para qué no se mueren estos si están bien arruinados? Pero a esa vida arruinada se le revela el misterio de la piedad. Dios ha tenido misericordia de esa vida y así nos ha encontrado a nosotros. De la manera más acabada, más perdida, ahí apareció el Hijo de Dios y nos dio vida y vida en abundancia. Ese es el misterio de Dios, hermano, que nos saca de ese mundo perdido. Hay una alabanza de un mexicano que dice: ya vengo de pecar, de ese mundo malo, dice. Ahí aprendí a mentir, ahí aprendí a robar, ahí aprendí a fumar, hasta drogas creo que menciona ahí. Pero así es. Cuando Cristo alumbra nuestro ser, llega la luz a nuestra vida y aquella oscuridad desaparece, hermano. Empieza uno a tener un cambio de vida, porque el misterio, este misterio glorioso de la piedad, se ha manifestado en nosotros y empezamos a ser una persona diferente. Amén, hermanos. Amén. Somos distintos, ¿verdad? Amén. Miren cómo están ustedes todos aquí. Aquí no hay cipotes, o sea, con una greña así para arriba, ni todo mal, ni aquí fumando, ni cerveceando. No, hermano. Aquí hay hombres y mujeres que han recibido el perdón de Dios. Amén. Hemos recibido ese misterio de la piedad. Fue revelado el Señor. Amén. Eso que estaba oculto, es cierto que nadie lo miraba, nadie sabía de él. Pero al venir a nacer en un pesebre, que recuérdense que la historia nos muestra o nos narra que fue un nacimiento de una persona que no tenía dónde nacer. Aquel Dios que tenía todo, dejando todo, su trono, su gloria y todo lo que él era ante el Padre, lo dejó y vino a padecer como uno de nosotros. Ese es parte del misterio de la piedad, hermano. Que un insignificante ser, que por lo menos Isaías, unos 650 años aproximadamente, lo había estado anunciando, que iba a dar a luz un hijo y su nombre se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios está con nosotros, ¿verdad, hermanos? Habita en nuestra familia, habita en el trabajo, está en la escuela, está en la calle, donde quiera que nos movilicemos, ahí está Dios con nosotros. Ese misterio de la piedad nos sigue acompañando en esta vida hasta o morimos o estamos esperando que el Señor retorne a traer a su iglesia, a esos que han recibido el perdón, a esos que creyeron en Él y que se han, hermanos, dedicado a honrar, a obedecer, a amar, a bendecir a Dios. La gente habla de Dios, hermano, bonito en la calle, pero no le cree en su corazón, no ha confesado su pecado, no han dejado esa vida disipada de pecado. Pero cuando nosotros, hermanos, la revelación de ese Cristo, que se empobreció, dice la Biblia, para enriquecernos, y no se confunda con el dinero, porque toda la riqueza que Cristo nos ofrece y que dejó Él por enriquecernos a nosotros, Él se hizo pobre para enriquecernos. Se trata de las bendiciones espirituales. ¿No se goza usted de eso? Amén. Quizás nos gustaría decir: a cada creyente se le va a depositar en el banco $1.000.000. ¡Aleluya! Dijéramos todos y cae. No nos infiere el corazón aquí ni nada. Pero no, hermano, la riqueza del Señor es mucho más que las materiales. La riqueza que Dios nos ofrece a través de este misterio de la piedad son mucho más grandes de lo que el mundo puede adquirir y tener o granjear. Así que, hermanos, gocémonos en esa piedad que el Señor nos ha regalado, se nos ha revelado. Es un regalo inmerecido el que nos hemos recibido, nos hemos encontrado en el Señor. Así que, hermano, por eso es que le aconsejaba a Timoteo, le decía: mira cómo andes, cómo tienes que comportarte. Ya no es
La iglesia no tiene nada que ver con el mundo, hablando de la práctica, de la vida. El cristiano ya es diferente. Forma parte de la familia de Dios, que es la iglesia. Y donde Cristo es la cabeza de este cuerpo, hermano. No sé si se alegra usted por eso. Pero se reveló. El Verbo se hizo carne. Vimos su gloria. Y habitó entre nosotros. Quiere decir que hoy hay esperanza para nosotros. Hoy usted tiene, hermano, el futuro está asegurado en las manos del Señor. Y hay que gozarnos en eso. Ya no se ponga a ver la vida como, ay, mañana qué voy a comer. Y mañana qué voy a hacer. No, hombre, no se preocupe, hermano. Si de esas cosas es lo que menos se le complica a Dios. Si dice que mantiene las aves, si viste los lirios del campo, ¿cómo no lo va a bendecir a usted que es su hijo amado? Si usted se considera hijo de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Sí, hermano. Que algunas veces nos queremos salir del huacal, decimos nosotros aquí en El Salvador. Sin embargo, Dios siempre sigue amándonos y siempre se sigue revelando. Y ahí está el misterio de la piedad. Cristo es nuestro abogado que nos defiende. Por lo menos ahora que hemos rememorado la muerte de Cristo, son oportunidades que Dios nos da para que examinemos, para que reflexionemos, para que nos examinemos por dentro qué estamos haciendo con nuestra vida. Y de eso se trata el Evangelio, que andemos diferente. Cuando antes andábamos mal, ahora andamos derechos, ¿verdad, hermanos? Tenemos que ver que lo cojo no se salga del camino. Ese es el misterio de la piedad. Que usted sepa dónde está, en qué lugar lo tiene Dios a usted ubicado este día. No, hombre, hermano, sí. Vivir como la gente natural, común vive. Fíjense que ya sabe la gente que esa religión hueca, vacía y barata no sirve de nada. Si usted se da cuenta y es un poco observador, si puede observar un poco usted se va a dar cuenta que anoche ni alfombras hicieron. Como ya tienen como 3 o 4 años aquí, por lo menos en El Salvador, que la noche de que va a pasar ¿cómo se llama? Sí, Vía Cruz y procesión, a ver cómo se llama eso. Siempre cae una tormenta y como casi solo de sal hacen esas cosas, que las deshacen. Y no entienden que eso no es nada. Pero usted y yo alabamos a un Cristo vivo, hermano. Y no es necesario que usted ponga alfombras ni nada. Aquí en la iglesia las coronas se las ponemos a Él, a sus pies. Aleluya. No es necesario que usted ande montando cosas en la calle. No, hombre, mejor demos un testimonio bueno, fiel, de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Que el misterio de la piedad se ha revelado y eso revelemos al mundo. Anunciemos que Cristo ha cambiado nuestra vida. Que si algo bueno hizo el Señor, excelente hizo el Señor, fue dejarlo todo por venir a padecer por nosotros. Y lo remachó, hermano, con la muerte en la cruz del Calvario. Allí selló el precio de nuestra redención. Amén, hermano. Quiere decir que la vida de nosotros hoy en la iglesia deberíamos de estar totalmente todos los días agradecidos, alabando al Señor. No se siente ya a la vera del camino ahí a decir, ay, Señor, estoy aquí, estoy allá. No, hermano, usted tiene que estar diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el Señor vino a la vida, hermano, todo cambió. Todo limpió nuestro ser interior y también que está acá. Muchas veces tenemos enfermedades, pero es por el mismo descuido de nosotros. Bueno, y hay otros que andan inventando tantas las enfermedades. Nosotros conocemos a alguien que le dijo el doctor, vaya para su casa y deje de andar inventando enfermedades. Algunas veces por no hacer nada en la casa, por estar ahí de desocupados en la casa. Pero en la casa hay tanto que hacer, ¿verdad, hermanos? ¿O no? Bueno, no se va a producir ese quehacer si usted deja todo tirado ahí, ¿verdad? Y ahí va a estar el desorden. Pero hasta para eso tuvo que ver el Señor en nosotros. Hoy vemos la vida distinta.
Porque hoy vemos nosotros, si tenemos una familia, que esa casa donde vive la familia sea una casa agradable, los hermanos. ¿No dice amén usted? Amén. Hasta eso cambia nuestra manera de conducirnos en la vida. Eso es lo que tiene que reflejar qué es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Que si en verdad ese misterio de la piedad ha sido revelado completamente, pero si dejamos vacíos en la vida, si dejamos descuidos en la vida, tenemos descuidos ahí, todavía falta que la luz de Cristo alumbre esos rincones. Pero el misterio de la piedad fue manifestado, fue revelado. Y hay que decirlo, hay que pronunciarlo. Y si no, usted no tiene la cualidad, como dicen muchos, es que yo no puedo hablar delante de la gente. Todos no podemos, hermano. Si lo vemos en la capacidad humana, no tenemos capacidad. Pero Dios da gracia. Y es parte de la riqueza que Cristo nos ha dado, esos valores del reino, esa capacidad del don de expresión. Esa es una gracia del Señor. Y usted lo hace con toda libertad. Ahora, si particularmente, individualmente, también usted es llamado a pronunciar a Cristo en la calle, con sus amigos, con su vecino, a que usted pregone a Cristo que nació en el pesebre y que también murió, pero que también está a la diestra del Padre hoy. Y de eso habla esta porción que estamos tocando. Dice que fue manifestado en carne, dice el verso número 16. Como le dije, nació como cualquier humano, con todas las incapacidades del hombre, porque Cristo fue 100% en la naturaleza humana, pero también 100% en la naturaleza divina. O espiritualmente Él era el Dios, pero que también vino con esas dificultades como usted y yo, con necesidad de comer, con necesidad de descansar, de caminar y todo lo que la vida presenta. Aquí se enfrentó el Señor, y por eso dice que fue justificado o fue manifestado en carne. Nadie puede decir que Cristo, bueno, hay tanques de pensamiento que quieren desvirtuar que Cristo fue el Mesías o es el Mesías, el enviado, el prometido. Hay gente que no cree, hay gente que rechaza completamente el que Cristo haya venido a nacer a esta tierra. Bueno, hay judíos que todavía lo esperan, fíjense, todavía están esperándolo, porque no han tenido el privilegio de que se les haya revelado ese misterio de la piedad. Pero usted y yo, hermano, sin verlo, ni siquiera, imagínense cuánto tiempo hace que el Señor fungió con su ministerio en esta tierra, y hasta el día de hoy Él sigue salvando aquí a los lourdenses, a los del cantón Lourdes. Aleluya. ¿Se alegra por eso? La piedad es grande. El que el Cristo haya nacido en carne, hermano, que Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Hay quienes que han dicho es el único en la especie, porque no hay otro hijo en Dios. El Cristo era el unigénito Hijo de Dios. Quiere decir que es especial, y por eso declaramos que en ningún otro hay salvación. Fuera del Señor no hay salvación. A usted puede oír por ahí que María es la intercesora. María no es intercesora. El que intercede ante Dios por nosotros es ¿quién, hermano? Cristo. Él es el que murió por usted, se entregó por usted, padeció por usted, derramó su sangre, su cuerpo fue molido. Y de eso estamos seguros nosotros, que pagó el precio de nuestros pecados. Vale la pena serle fiel al Señor, hermano, y entender bien este misterio de la piedad. Fue revelado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Por qué, hermano? Porque aquel Dios que no se conocía,
o que no se había dado a ver, o a entender, o a enseñar, aquí aparece ese Dios que solo era como la voz. Bueno, el salmista habla de los cielos cuentan la gloria de Dios y la obra anuncia, los cielos anuncian la obra de sus manos. Pero aquí Cristo aparece, ya no fue una voz, ya no fue un logos nada más, sino que fue ya un Dios visible. Alguien que lo podemos, hermano, conocer a través de la historia, lo que Él hizo, que se compadeció del pobre, dejó que los niños vinieran a Él, que la prostituta se le acercara y que platicase con Él, que los ladrones comieran con Él juntos. ¿Verdad que sí, hermano? Ese espíritu o esa voz que fue revelada a nosotros ya en carne, vino a compadecerse de la humanidad, visto de los ángeles. Era el supremo Dios, era quien tenía el control de las huestes angelicales, de los ángeles, de los arcángeles, de los querubines, serafines y todo lo que adora al Señor en los cielos. El Señor estaba sobre todo eso. Lo conocen en el cielo. Si aquí en la tierra hay partes que no lo conocen, pero se sigue revelando el Señor, hermano. Ese Cristo que vino a justificarnos, a perdonarnos, a reconciliarnos ante el Padre, predicado en los gentiles. Acuérdense que la nación de Israel era la única que Dios había elegido para tener una relación con ellos. Y después aparece y dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, ¿qué dice la palabra del Señor? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabe al Señor esta mañana, hermano, porque nosotros sin verle se nos ha revelado y hemos creído. Cuando algo viene, primero Dios, dice uno. Cuando está esperando algo, usted dice primero Dios, y tiene esa certeza que ese Cristo que se nos ha sido presentado o revelado es que va peleando por nosotros y está con nosotros. Los gentiles éramos desechados de los judíos. Los gentiles nos miraban a nosotros como una peste, como alguien que no valía la pena. Como que usted mire a bueno, todavía en el siglo XXI, usted sabe de que hay personas que discriminan a los que tienen SIDA, ¿verdad? Pues de esa manera miraban los israelitas a los gentiles, al pueblo gentil. Quiere decir a los que no son judíos, pues. Pero a ellos se les reveló el misterio de la piedad, a los gentiles, aquellos que no teníamos oportunidad, voy a decir, no teníamos alcance a Dios. Se reveló el Señor y ahí, hermano, es predicado a nosotros. Y gracias a Dios que hay corazones que han sido sensibles y han abierto su corazón para que la palabra del Señor entre a la vida y vivamos por ella. Ese es el misterio grande de la piedad. Imagínense, yo casi no entiendo eso, pero cuando usted va a regalarle algo a sus hijos, no creo que haya un hijo que le diga no quiero esto. Sin embargo, Israel así fue con el Padre, con Dios, le rechazó. Que cuando en el momento que aparece Cristo, lo rechazan tanto de que desde el principio de su ministerio lo que hicieron o lo que quisieron hacer fue matarle. Y nuestros hijos, yo creo que cuando algo les damos, agradecen. Y no creo que haya un hijo que le diga no mamá, esto no me gusta. Muchas veces por agradecimiento se aceptan las cosas, pero los judíos desecharon a Cristo, lo despreciaron de una manera tal, hermanos. Pero a nosotros se nos fue revelado, y gracias al Señor que la fe nació en nosotros y hemos alcanzado la salvación grande. Creído
en el mundo. Mucha parte del mundo es creyente. Ha abierto el corazón a Cristo. Ha sido transformado por el poder del Evangelio. Aunque hoy por hoy hay todavía etnias o lugares donde no ha llegado el Evangelio. Lenguas donde la Biblia todavía creo que no ha sido traducida a su lenguaje. Y gente que todavía no ha llegado, o cristianos, misioneros, pastores, evangelistas, todavía no hemos alcanzado a llegar a esas personas, pero ha sido creído en el mundo. Y eso, en parte la religión se ha encargado en presentar a un Cristo, pero nada más como algo como fachada. Sin embargo, en nosotros habita corporalmente, en nuestra vida habita el Señor. Somos templo y morada del Espíritu de Dios, ¿verdad, hermanos? Y eso significa que sigue salvando almas el Señor, sigue transformando corazones, sigue obrando en la vida necesitada. Donde hay alguien que necesita, ahí aparecerá siempre la luz de Cristo para alumbrar el ser, para sacarlo de la tiniebla a su luz. Y después dice, recibido arriba en gloria. Todo lo que he dicho, desde que Cristo era el Logos, o la palabra, o el verbo de Dios, hasta el nacimiento, está ya cumplido. Todo se ha cumplido. Ahora lo que falta es que Cristo aparezca en las nubes. No se alegra usted por eso, no quiere que Cristo venga a usted. ¿Cuántos anhelan que Cristo venga? Sí, hermano. Sí. Si por lo que la gente vaticina o pronostica son cosas peores. Lo que la gente está pronunciando para el futuro son desgracias. Son enfermedades más crueles que el COVID o el coronavirus. Pero independientemente de lo que venga, la iglesia tiene que estar confiada en Dios. Y saber que no tenemos el día, el mes, el año, la hora, pero sabemos que Cristo viene pronto. Y que de eso podemos estar seguros, hermano. Esa es parte del misterio de la piedad todavía. Ese Cristo que hoy está a la diestra del Padre, que se levantó de los muertos, que la tumba no pudo contenerle y que salió a la presencia del Señor, de Dios, y lo tiene a la diestra del Señor allá. Un día aparecerá, hoy ya no en un pollino, ya no vendrá a predicar ese evangelio de justicia, de amor, de paz, de salvación. Vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso es que le dice a Timoteo aquí en este versículo número 14, que sepa o que mire cómo anda. En el 15 es cómo tiene que andar y conducirse en la iglesia, en la familia de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar, hermano, siempre pendientes de cómo andamos, cómo nos comportamos en la tierra, porque el Señor viene pronto. El día que menos creamos o pensemos, el Señor arrebata a su iglesia. Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado vivos, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, para recibir al Señor en el aire, en las nubes. Tenemos que estar listos, hermanos, y preparados, aunque nos cuesta, porque como bien dicen, el ser cristiano no es poco, no es cosa fácil. Si no ve a la gente que se ha quedado hoy para esta pandemia, la gente en las iglesias como que fue un alivio, un respiro que les dieron para salir corriendo de las iglesias. No, hombre, hermano, nosotros esperamos al Rey. Y el que se quiera dormir, que se duerma, y déjelo que se duerma. Pero usted y yo avivemos el don de Dios que está en nosotros. Y que estemos siempre, hermano, pendientes de esa venida pronta del Señor. No lo vaya a sorprender como el ladrón. Estos meses atrás, decía un domingo de que habían estado asaltando un montón de iglesias.
hay que se lleve lo que hay que llevar el mundo, pero nosotros seguimos alabando al Señor, esperándolo a Él, porque viene pronto. Amén, hermano. Ahora, la buena pregunta es, ¿estamos preparados? Porque eso de decir, amén, gloria a Dios, Cristo viene, eso es fácil. La cosa es, internamente nosotros examinémonos si estoy apto, soy digno de que el Señor me lleve a la patria. Pero eso es parte de la piedad, del ministerio de la piedad, del don de Dios. Lo que tiene que hacer usted y yo es andar como a Él le agrada, como Cristo anduvo en la tierra. Y le aseguro que al sonar la trompeta, cuando el Señor suene su trompeta, estaremos listos para recibirle. Ya le dije, viene por una iglesia pura. ¿Cuántos han ido a una boda, hermano? A una boda donde de cacheva, vamos a decir, que el vestido relumbra y todo. ¿Va que nunca le han visto un lamparón aquí a la novia? Toda maltrapillo. No, hombre. O si no hay dinero, pues no se casan con vestido de matrimonio. Pero no va a aparecer la novia con un vestido todo roto, todo desgajado, todo sucio, todo arrugado. No, hombre. Si lo alquila, lo lleva a la dry clean y a martonéisima y bonita. Pues Cristo quiere de nosotros lo mismo. Como iglesia, que nos limpiemos de toda contaminación de la carne, del espíritu, y que seamos irreprensibles ante Él. Amén, hermanos. ¿Se entiende lo del ministerio de la piedad? ¿Sí? Ha sido revelado, anunciado. Vimos el ministerio de Él en la tierra. Murió por nosotros y resucitó. Está como un abogado que está ante el Padre por nosotros. Y un día de esto viene por nosotros. Amén, hermanos. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, que estás en los cielos, has sido grande al manifestarte en nosotros, al revelarte a nuestra vida, Señor, donde estábamos perdidos en un mundo de tinieblas, arraigados en un vicio, estábamos esclavizados en el pecado, Señor, pero apareció tu Hijo amado Jesucristo. Y como dice el Evangelio, que es grande tu amor, que de tal manera nos amaste, de tal manera abrazaste a este mundo pecador, y no vistes la desgracia en la que vivíamos, sino en que tú creaste al ser humano para alabarte, para honrarte, para bendecirte, y te movió tu misericordia, oh Dios, para enviar a tu Hijo, para salvarnos, para rescatarnos, para limpiarnos de todo pecado, para arrojar el pecado a lo más profundo de la mar y no acordarte de ellos, de pecados pasados, presentes y futuros. Te damos gracias, Señor, porque revelaste a tu Hijo amado Jesucristo, a tu único Hijo, para que fuésemos salvos por gracia. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, adoramos tu nombre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Esta mañana quisiera hacer una invitación para aquellos que no han recibido a Cristo, que nunca le han dado su corazón al Señor. Esta mañana puede usted venir a Cristo y hacer parte del reino de la luz. Ya no siga en tinieblas, ya no viva angustiado, ya no viva en esa zozobra. Cristo quiere que tu vida sea diferente, quiere cambiar tu corazón y que seas parte de esa familia que Dios ha transformado, que ha elegido. Ven a Cristo, el Señor te espera con los brazos abiertos y hay salvación todavía para ti. Escapa de ese castigo eterno que se llama infierno. Escapa de ese infierno y ven a la gloria que Cristo tiene preparada para ti. Ven a Jesús. No sé si hay alguien que quiera recibir al Señor, que se ponga de pie ahí donde está. No es necesario que pase al frente, sino que allí donde está, todos estamos orando. Nadie lo va a criticar, nadie te va a decir algún señalamiento, sino que te damos la bienvenida a la familia del Señor. Levántate, sé valiente y pelea en contra de las acechanzas del diablo, de las huestes satánicas.
Hay alguien que te dice, no lo hagas, todavía no. Pero Dios te está llamando con amor, está esperando tu vida con amor. Ven al Señor, Él te ama y quiere hacer de ti una persona diferente. Pero si no lo hay, le damos gracias al Señor por sus bondades, por su palabra, y que vayamos, hermanos, para cumplir esta palabra, obedecerla en nuestros corazones. Gracias, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Gloria a Dios. Solo quiero dar